En 1856, mitad del siglo XIX, Henry Bessemer revolucionó el mundo con su horno metalúrgico. Transformaba el mineral del hierro en acero puro. Su ingenio era meter aire a presión. Sabemos lo que el aire hace una barbacoa, ¿no? Pues él diseñó una forma de que este aire fuese a presión, y no solamente que fuese a presión, sino que al meterlo caliente y no frío, pues maximizaba el proceso. Utilizaba la mitad de carbón, producía 6 a 7 veces más acero y lo hacía en solo 30 minutos. ¿De acuerdo? Eso era un proceso muchísimo más rápido que horas y horas que se tenía que transformar el hierro en acero con un trabajo arduo humano. Revolucionó el mundo conocido. Hoy en día, en cierta forma, ya hemos avanzado de su diseño, pero en cierta forma es el precursor de las cosas que se utilizan hoy en día, y fue lo que posibilitó el desarrollo de las urbes modernas en Occidente. La abundancia de acero a ese precio realmente bueno, bonito y barato, hicieron que se utilizaran en puentes, que se sustituyese la madera en construcciones por acero, que saliesen los rascacielos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué os cuento esto? Porque en 1938, ya siglo XX, el americano Nelson Glueck investiga los hallazgos del explorador alemán que se llama Fritz Frank, y en 1933 encuentra no solo lo que sería el puerto que construyó Salomón. De repente una nación de pastores se convierte en una nación con dominio internacional, el puerto que construye Salomón, sino que en el puerto encuentra unos hornos gigantes para purificar metales, sobre todo bronce, a la entrada, y tenía el mismo principio que el horno de Henry Bessemer. Tenía unas entradas de aire, lo construían, le ponían unas columnas de madera, quemaban el horno, las columnas se quemaban y se quedaban unas entradas de aire. El aire en la época era caliente y por lo tanto eran capaces de producir una gran cantidad de metales 3000 años antes de que Henry Bessemer hiciese su invención. 3000 años antes, Salomón, en su época, había conseguido que su nación fuese una potencia metalúrgica. Quien tiene la última tecnología tiene la riqueza, ¿verdad? Dios le concedió a Salomón cualquier cosa que pidiera. Es la única vez en la Biblia que Dios aparece como el genio de la lámpara maravillosa. Te concedo un deseo. Única vez que aparece. Y Salomón eligió algo muy interesante: sabiduría. Y con la sabiduría dice que Dios le dio entonces riqueza, con la sabiduría tienes tecnología, con la sabiduría tienes justicia, con la sabiduría en realidad lo tienes absolutamente todo. Consiguió Salomón tener el reino más glorioso y más rico humanamente hablando posiblemente de toda la historia de la humanidad. Pero recapitulemos cómo empezó todo. Estamos yendo historia por historia y más o menos todo empezó con la humanidad rebelándose contra Dios. Dios decide destruirla y empezar de nuevo con lo mejor, con el mejor ejemplo que había, que era Noé. Pero Noé tampoco es una gran mejora y toda la población mundial se corrompe y va en decadencia. Así que Dios realiza un plan maestro. Elige a un hombre y una mujer, Abraham y Sara, de los que sacar una nación, los mete en Egipto. Egipto era la nación más fértil y próspera del mundo conocido, la mejor incubadora si quieres incubar una nación, y los lleva allí para que crezcan. Egipto los esclaviza. Creo que si no los esclaviza, de allí no se van. Así que Dios los tiene que sacar de alguna forma. Y van, y Dios los utiliza como juicio para unas naciones en Canaán que eran tremendamente corruptas. Ellos tenían que ir a Canaán, absorber para que los imitaran o echar o destruir a toda esa corrupción que había allí, para tener un sistema mejor, una ley mejor, una justicia mejor, una devoción mejor, un entendimiento de Dios mejor, una relación con Dios mejor y ser una alternativa para el resto de naciones.
Así que todas las naciones, al ver esa forma increíble de justicia, ese Dios que está con ellos, los imitan a ellos y todos se hacen judíos. No, ¿verdad? Todo lo contrario. Toda la nación de Israel copia a las naciones de alrededor y lo hacen igual o peor que los que estaban, las culturas brutales que estaban ahí. Es más fácil copiar algo malo, coger un vicio o adquirir una virtud. Es más fácil siempre, es más fácil lo malo que lo bueno. Lo bueno siempre requiere muchísimo más esfuerzo, siempre requiere muchísimo más empeño, siempre requiere un trabajo mucho mayor. El pueblo de Israel imita a las naciones y entonces piden un rey porque las naciones a lo malo eran peores que Israel y siempre le ganaban. Quieren un rey, eligen un rey, el más alto y el más guapo, es un desastre. Vimos Saúl, la historia de Saúl, y así que Dios elige su propio rey, al rey David, que tenía un corazón de acuerdo a su corazón. Aquí lo dejamos la semana pasada. David tiene una devoción tremenda por Dios, pero al final sigue siendo un hombre caído. Es un mal padre, hay diferentes cosas que van pasando y le deja a Salomón el reino en grandes turbulencias. Y entonces llegamos al reino de Salomón y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Salomón comienza increíblemente bien. ¿Será la solución final a la humanidad? ¿Será la solución final al pueblo de Israel? ¿Será el que conseguirá todo aquello que Dios tenía previsto para su pueblo, para ser de bendición a todo el mundo? Salomón, o Jedidías, su otro nombre que significa amado por Dios. Menudo comienzo, ¿no? Dios lo ama de una forma especial. Parece que tiene un hijo predilecto. Amado, le pone el nombre amado por Dios. Una persona amada por Dios. En realidad es exactamente igual que tú y que yo. A lo mejor nunca los he escuchado. Pero Dios te ama tremendamente. O puede que lo hayas escuchado 500.000 veces, pues te lo digo una vez más. Y me lo necesito recordar yo también. Dios nos ama increíblemente. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que contestar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese amor? Pues Salomón es recíproco al amor de Dios. Primera de Reyes 3:3. Pero Salomón amó al Señor y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, obviamente devotos a Dios, antes de tener el templo. Vemos este amor que tiene Salomón por Dios, vemos textos increíbles en la dedicación del texto que ha leído Patricia. Comienza de una forma tremendamente humilde. Al presentársele Dios, le dice, te doy cualquier cosa. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Si Dios te concede un deseo, ¿qué le pedirías? Yo sé lo que le pediría. Si Dios te concede un deseo, ¿qué le pedirías? Él no pide poder, dominio, riqueza, victoria sobre sus enemigos, una larga vida. Salomón, le pide a Dios que lo capacite para hacer aquello a lo que había sido llamado a hacer, gobernar su pueblo, sabiduría para gobernar su pueblo. Y por lo tanto, Dios le da sabiduría y dándole sabiduría se lo da absolutamente todo. ¿Te das cuenta de una cosa? Que para adquirir ese don increíble de la sabiduría, Salomón tuvo que hacer una decisión sabia. Es decir, dice que el dinero llama al dinero. Pues aquí es la sabiduría llama a la sabiduría. Sin sabiduría es imposible adquirir sabiduría. En realidad, todos los proverbios más o menos lo que te está diciendo. Elige la sabiduría sobre riqueza, sobre todas las cosas. Muchos de ellos son proverbios de Salomón. Sobre todo elige sabiduría y para hacer eso tienes que ser sabio en querer lo que te va a dar sabiduría. Tienes que tomar la decisión sabia para adquirir sabiduría. Juventud, si buscas la sabiduría de Dios, lo adquirirás absolutamente todo.
Haz esa decisión sabia, busca a Dios. Si buscas a Dios, ¿qué te puede faltar? Si Él es dueño de todo. Si tienes esta perspectiva eterna y no solo física de aquí, de esta tierra, si tú buscas a Dios, todo será tuyo, Dios será tuyo. Dios se te da a ti en amor. La sabiduría, la verdadera inteligencia te la da Dios cuando decides perseguirla. Es la decisión más sabia porque te traerá verdadera sabiduría. Con toda esta sabiduría, no solo consigue increíble tecnología, que lo hace el reino más próspero de la historia, consigue también justicia. Dice que era un rey tremendamente sabio haciendo justicia a su pueblo. ¿Sabéis lo que es una decisión salomónica? 3000 años después estamos hablando de decisiones salomónicas, que es ni para ti ni para mí, nos quedamos entre medio, ¿no? Es la historia de las dos prostitutas que vienen con un niño, porque al uno se le había muerto y decían que los dos eran suyos. Así que Salomón hace un mentalista. ¿Habéis visto el mentalista? ¿Algún capítulo del mentalista? Hace un mentalista y dice cortarlo por la mitad, mitad para cada uno. Y la madre obviamente dice, no, dáselo a ella. La madre de verdad quiere que viva, ¿no? Entonces ya sabe perfectamente Salomón de quién es la madre. Imaginaos tener un líder así, un rey así, sabio, devoto, justo. Parece que lo tiene todo, ¿no? Parece que no le falta nada. En el fondo es lo que todos necesitamos. El problema que tenemos nosotros con nuestros líderes, nuestros políticos, nuestros profesores, nuestros policías, todo el que tenga algún tipo de autoridad sobre nosotros, nuestros padres, no es seguirlos, sino que no son perfectos, ¿no? El problema no es seguirlos, el problema es que no llegan a ser perfectos y tú te das cuenta que no son perfectos. Pero imagínate tener a Salomón de rey. Salomón, su nombre significa Salomón Shalom. ¿Qué significa? Shalom, paz, ¿no? Paz, pacífico, pacificable, algo así. Consigue paz en todo el reino. Él consigue paz sobre todo su territorio en una época de guerrillas constantes. Habían naciones enteras que solo se dedicaban a saquear y guerrear con otros. Extendió sus dominios más allá que ningún rey de Israel y se enriqueció probablemente más que ninguna otra persona en toda la historia de la humanidad. Si tú le pones precio a la cantidad de oro, plata, piedras preciosas, etcétera, etcétera, que él llegó a acumular, vamos a decir que solo era el 10% de lo que aparece en la Biblia. En la época donde se escribió, pues todo lo que se hablaba de reyes y cosas se podía exagerar un poco como para magnificar el alcance real, ¿no? Pero vamos a decir que es el 10% de lo que aparece. Seguiría siendo el número 1 en Forbes de toda la historia. No habría otro igual que él. Se enriqueció seguramente gracias a su tecnología, gracias a su sabiduría, pero también se convirtió en un productor, como digo, de metales. Las minas del rey Salomón, ¿te suenan? Primera novela de conquistar mundos desconocidos, ¿no? Pues viene de esas minas que seguramente explotaban israelitas en la época. Hizo alianzas con el amigo de su padre, Hiram, y él tenía conexiones internacionales. Es decir, pasan de ser un pueblo seminómada pastor a tener conexiones internacionales. Le consigue una flota y navegantes fenicios. Eran los que conocían todo el Mediterráneo. El Mediterráneo era donde estaban todos los imperios, Asiria, estaban Egipto, etcétera, etcétera, y él consiguió navegantes fenicios. Se hizo un puerto donde poder mercadear. Y esto lo consiguió gracias a su amigo, el amigo de su padre, Hiram, que también tenía acceso a los mejores bosques de madera. Si tienes acceso internacional, bosques de madera, puedes tener todos tus proyectos de construcción, fortificación, etcétera, etcétera, etcétera. Una pequeña enseñanza de esto. Hay un proverbio que dice, 27:10, seguramente de Salomón: no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. ¿Quieres un mentor, alguien que te discipule? Si
Tienes un amigo de tu padre, no hay mejor que él. Te ha visto desde pequeñito, te quiere, te ama, quiere lo mejor para ti. Sé sabio. ¿Quieres crecer? No dejes a los amigos de tu padre. Pues Salomón sigue en su expansión y una de las cosas que consigue es pasar de ser eso, un reino local, a ser algo internacional. Construye su puerto en el Golfo de Acaba. Tenemos una foto aquí. Y ahora lo que es Jordania en esa época era de Salomón, Israel, y en el puerto de Acaba, en el número 2, no sé si lo veis, pero en el número 2 es donde hoy se encuentran los restos de la época de Salomón. Y por lo tanto se convierte en cierta forma en el Alí Baba de Oriente Medio. Por ahí pasa todo el comercio de la zona. Si sabéis el mapa, Egipto es el mayor imperio y por el otro lado está Babilonia, Siria, Siria. Entonces él está en medio. Por tierra tienen que pasar por él y ahora por mar él está dominando absolutamente todo. Está así que se casa con la hija de Faraón y él empieza a ser el mayor exportador militar de la época. Él empieza a llevar carros y caballos de Egipto al resto del mundo y se los empieza a vender al otro gran imperio que es Asiria. ¿Por qué? Porque mientras que Israel es fuerte, está en el medio, Egipto está aquí, Asiria está aquí, Asiria y Egipto no se pelean. Mientras que haya paz en Israel, hay paz en el resto del mundo. Entonces, Egipto se ve con la capacidad de empezar a venderle su tecnología militar. Él mismo, Salomón, acumula un ejército enorme, 4.000 carros, 12.000 jinetes a caballo y tenemos fotos de sus caballerizas que van apareciendo en las diferentes partes de Israel. Hace construcciones fortificadas, construye depósitos de agua. Tenemos otras fotos. Todavía hoy, cuando hay sequía y el sistema normal no funciona, todavía se siguen llenando estas piscinas de Salomón y siguen siendo útiles para abastecer a la población de la zona. Hizo algo muy inteligente. Dividió sus gastos en 12. Hay 12 tribus, dividió sus gastos en 12. 8,3% cada mes se lo tienen que llevar uno. Pero ¿qué es lo que hizo? Las tribus de Israel, había un montón de guerras civiles. Si os acordáis de la historia de Jueces que os iba contando, se iban peleando unos con otros. Entonces, ¿qué hace él? Divide por distritos, es decir, no respeta las divisiones de tribus, sino que las mezcla. Coge porciones y hace colaborar a diferentes tribus. ¿Qué es lo que está consiguiendo? Que ya tu lealtad no esté solo más en tu tribu que en el gobierno central. De repente estás trabajando con otros para poder abastecer a aquel que te está trayendo paz, que te está consiguiendo prosperidad, etcétera, etcétera. Está creando una nación cohesionada, está consiguiendo romper esas dificultades y esas rivalidades y está intentando cohesionar todo su imperio. Además es tremendamente sabio. Gran parte de los proverbios los escribe él, algunos salmos, Eclesiastés y la carta y Cantar de los Cantares, con el número de esposa que tenía, me imagino, que era un romántico, ¿no? El pueblo se multiplica, y mira lo que pasa al pueblo. Primera de Reyes 4:20. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar. Habían conseguido la promesa de ser una gran nación. Y todos comían y bebían y se alegraban. Prosperidad total. Hizo que el oro fuera y la plata común en la capital. En la plata dice que ya ni se valoraba. Construye su casa durante 13 años y el templo durante 5. Algunos dicen que es que era más devoto a su casa que al templo, pero puede que pusiese, como era al principio, puede que él pusiese más esfuerzo en el templo que en su casa. No hay que juzgarlo tampoco demasiado severamente. El templo está en el monte Moriah. La explanada del templo, ¿se ha ido esto? Sí, ahora, va y viene, ¿no? El templo está en el monte Moriah. ¿Qué es lo que pasó en el monte Moriah? ¿Os acordáis? Abraham casi sacrifica a su hijo, ¿verdad? Casi sacrifica a su hijo. Dios proveyó un sustituto. Lo construye allí y construye un rectángulo elevado que va hacia el cielo. Es una puerta hacia el cielo. Lo que quiere es darle esa sensación de que llegan allí
y lo que están es 9 metros de ancho solo, como de columna a columna, 30 metros de largo, y es una construcción muy alta, ¿no? Que lo que da es la sensación de estar mirando al cielo. Lo que estaba buscando Salomón era enfocar a su pueblo a Dios. Y le dice cosas increíbles. No hay otro Dios como tú, que mantiene las promesas. Lo ha leído Patricia. Sé que eres mayor que este templo. No te puedo controlar, no te puedo contener en este pequeño edificio, ¿no? Tú eres el creador de todo. Salomón era tremendamente sabio y entendía que él no podía dominar ni controlar a Dios. Pero quería que el nombre de Dios estuviese allí y que las personas que se dirigieran allí, oraran hacia allí, incluso el Señor les contestara y el Señor les respondiera. Estuviesen exiliados, estuvieran perdiendo por guerra, Salomón le pide a Dios que si su pueblo miraba y oraba hacia Dios, hacia el templo, Dios los escuchara. Y en el versículo 32 que hemos leído, habla de que incluso los extranjeros que oraran hacia allí fuesen contestados por Dios. Parece que la bendición a todas las naciones está comenzando a tener efecto. Salomón parece la solución final, ¿verdad? Parece que lo ha conseguido todo. Era tal que los pueblos paganos venían a escuchar la sabiduría de Salomón y le pagaban ingentes cantidades de dinero. Me imagino que a solucionar sus problemas tecnológicos, sus faltas de agua, pagaban ingentes cantidades de dinero para escuchar a Salomón. En vez de ir a Siri, iban a Salomón, ¿no? Porque tenía la sabiduría y tenía ese don divino del discernimiento de mezcla entre sabiduría y justicia. Incluso la reina de Saba viene cargada de tesoros para escuchar esta sabiduría y se lleva sabiduría y muchos más tesoros de los que trajo. Es una forma de decir, siempre que te acercas a Dios por sabiduría, encuentras sabiduría, pero además te llevas cargado de muchísimas cosas más. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. No hay forma de acercarse a Dios y no salir enriquecido de su sabiduría, de su justicia y de su paz. El éxito de Salomón era un anuncio mundial de las bondades de Dios con su pueblo. Y cualquier éxito humano que tengamos, eso es lo que queremos que sea, ¿no? Cualquier don, cualquier cosa que hagamos bien, si limpiamos bien, si trabajamos bien, si cantamos bien, si somos buenos padres, todo el éxito humano que tenemos, ¿qué es lo que queremos que haga? Que revele a los demás las bondades de Dios, ¿verdad? No queremos que se enfoquen en nosotros, sino que se enfoquen en Dios. Doctor Carl E. Debris, de la Universidad de Chicago, se pregunta: un rey inconcebiblemente rico, conocimiento y tecnología sin igual en toda la tierra, y sabiduría sin equiparación, ¿cómo se convirtió en el mayor fracaso de Israel? Lo tenía todo, ¿no? Lo tenía absolutamente todo. ¿Cómo se convirtió en el mayor fracaso de Israel? Mientras más expectativas tienes de algo, tú vas a un sitio que crees que es muy caro y tus expectativas son enormes. Y si lo puntúas, le pones según tus expectativas. Vas a un sitio baratito y es un sitio bueno, ¿y qué haces? Le pones unas expectativas, ¿no? Una puntuación enorme, ¿no? Tus expectativas marcan la puntuación que tú le das cuando tú revisas algo, ¿no? Cuando tú le pones una puntuación a algo. Salomón lo tenía absolutamente todo. Las expectativas tendrían que ser absolutas. ¿Cómo pudo fracasar tanto? ¿Cómo pudo hundirse tanto? ¿Cómo pudo provocar la división del país? ¿Quién fue mejor, David o Salomón? Salomón no adulteró con nadie ni mató a nadie. Ni mató a nadie para cubrirlo. Tuvo guerra. ¿Quién fue mejor? ¿Llegó más lejos? ¿Enriqueció más al pueblo? ¿Consiguió juicios más justos? ¿Quién fue mejor? David, ¿verdad? Porque al final lo que cuenta no es lo que
uno consigue aquí y lo que los demás ven de ti. Lo que de verdad cuenta es quién eres en Dios. Eso es lo que cuenta. El resto te vas y se queda todo aquí. Lo que de verdad cuenta es quién eres delante de Dios. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre. David hizo cosas terribles, pero se arrepintió y fue devoto a Dios todos los días de su vida. Salomón, en cambio, empezó amando a Dios y terminó amando ¿a quién? A sus mujeres. Primera de Reyes 1:1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Las de Moab, las de Amón, no discriminaba, no tenía problema. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no te llegaréis a ellas, ni de ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Era un romántico. Tenía amor para todas. 1000 mujeres. El gran problema de Salomón, según la Biblia, fueron su tendencia, su coleccionismo. 1000 mujeres. No necesitabas ni políticamente 1000 alianzas con 1000 pueblos diferentes. No tenías 1000 pueblos alrededor. ¿Para qué acumuló tantas mujeres? Objetos de lujo, adicto. Ni siquiera tenía 500 hijos. Con 1000 mujeres ni siquiera tienen 1000 hijos, o 2000 hijos, o 3000 hijos. Solo se nombran 3, creo. ¿Qué está haciendo Salomón? ¿Crisis de la edad? ¿Qué explicación hay a esta tendencia obsesiva de Salomón a acumular mujeres? La mejor explicación secular que he encontrado dice así: la tendencia masculina en la conocida crisis de la mediana edad, en la que busca a una mujer más joven, está relacionada con la sensación de mortalidad. El hombre se da cuenta de que su vida se está acabando. Le ha dado la vuelta al jamón. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Ya por debajo solo queda hueso, ¿verdad? Le da la vuelta al jamón y ya todo lo que coge. Por lo que conseguir una mujer más joven le da una bocanada de vida, una tentativa de retrasar la llegada de la vejez, un intento desesperado de ganarle la última batalla a la decadencia y la muerte. ¿Vale? En la mujer, la infidelidad está más relacionada con el deseo de sentir todas sus necesidades emocionales cubiertas. Estas son las mejores explicaciones que he encontrado seculares. Pero hay otras teológicas que creo que van más allá. Os la leo y creo que la podéis leer en las diapositivas. Esta es la mejor explicación teológica que he encontrado. Hay un deseo común en el hombre de poseer todo lo bello que ve, o a toda mujer bella que ve. Es una forma de ser Dios, ya que Dios posee todo lo bello. Jesús posee la iglesia y toda su belleza. Querer poseer lo que es de Dios por derecho de creación y relación es una forma de pecado, la más antigua: querer ser Dios. Por otro lado, la mujer representa la iglesia de Cristo y en él encontrará toda su seguridad, necesidades emocionales, pasión y provisión. Ningún hombre te puede ofrecer todo eso. Solo Cristo nos dará a todos todo lo que anhelamos. Ser conscientes de esos impulsos en nuestras naturalezas caídas como hombres y mujeres nos ayudará a controlar impulsos desordenados. Si este autor está en lo cierto, Salomón en el fondo lo que quería era en cierta forma ser como Dios. Eclesiastés 2:10 decía Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Me lo merezco, he trabajado mucho, me merezco todo lo que quiera. Pero Salomón mismo concluye: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo termina en vacío. En el fondo,
El problema de Salomón, en cierta forma, era querer ser como Dios o quererse incluso más inteligente que Dios. Deuteronomio 15, mira lo que pone. Estas palabras las conocía Salomón perfectamente. Ciertamente pondrás por rey sobre ti del Señor al que el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el que aumentar caballos, porque el Señor ha dicho, nunca volváis por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y qué hizo Salomón? Todo lo contrario. ¿Cómo alguien tan devoto se puede permitir algo así? Creo que el truco es en creerse incluso más listo que Dios. Él amontona un montón de caballos y carros que no tenía que coger de Egipto, pero los pone alrededor de Israel. Él solo se queda en Jerusalén unos cuantos. Bueno, su padre David también le dio mal ejemplo. Conquistó, ganó 1000 caballos, 1000 carros de combate y se quedó con 100. Ya ahí hay un... Pues Salomón lo que hace es, bueno, no los tengo yo exactamente, están repartidos por todos sitios para proteger al pueblo. Con su mujer, con la hija del faraón, mira lo que hace, lo vemos más claro. Segunda de Crónicas 8, Segunda de Crónicas 8. Se casa con la hija del faraón para hacer política, le da incluso una ciudad, así puede hacer todo este negocio, pueden pasar sus barcos al lado de Egipto sin que haya problemas, etcétera, etcétera. Y dice, y pasó Salomón a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, el rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas. Es decir, esa desviación hacia mujeres en su final en realidad comenzó desde el principio. Él dijo, yo soy tan devoto que voy a quedarme con la hija del faraón, pero la voy a poner fuera de la casa de David, fuera de Jerusalén, porque aquí ha estado el arca del Señor. Soy tan devoto que voy a obedecer al Señor sin obedecer al Señor. Y él ni siquiera se va a dar cuenta. Voy a hacer lo que me da la gana y desobedecer porque soy más listo que nadie y voy a obedecer al Señor sin obedecerlo. Voy a seguirlo sin seguirlo. Desde joven ya comenzó a ser devoto, pero dejar aparte el amor, los negocios y la política. Haciendo lo que Dios no quería, pero de una forma devota y controlada. ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que nos da la gana y en el fondo decir, bueno, y si me sale bien, diezmo? O, bueno, ya le hablaré del Señor. Bueno, ya hacemos lo que nos da la gana muchas veces como si pudiésemos nosotros controlar las cosas que dice Dios. Al final de sus días sembró en su corazón lo que había sembrado. Sembró vientos y recogió tempestades, ¿verdad? Terminó desviándose tras el deseo de complacer a sus mujeres y terminó haciendo a Israel un lugar sincretista que adoraban absolutamente todo, incluyendo a Moloc, al que se sacrificaba tu primer hijo. Es tal así que 300 años después, Josías tiene que destruir los lugares altos de Salomón porque todo Israel seguía adorando lo que Salomón había construido y a lo que los había llevado. Empezó siendo súper devoto a llevar a todo el pueblo a la idolatría. Este es el término de la vida de Salomón. Dios viene y le dice, mira, por amor a tu padre no te voy a quitar el reino ya, pero cuando tú mueras, tu reino será dividido, tu hijo se quedará con la parte mínima y será desgajado en dos. Por amor a tu padre David, voy a dejar que tengas descendencia. Salomón se arrepiente, quita lugares altos, quita impuestos, quita empecinado hasta el final. Así que saco 4 conclusiones de esto. 1. Casi siempre me dirijo a la juventud, ¿verdad? Y les digo como los consejos más apremiantes, ¿no? Son momentos difíciles en los que mucha juventud está en tomar grandes decisiones, pero esta es para los de mi edad para arriba, ¿vale? De mi edad para arriba, esta va para vosotros, para vosotros y para mí, el primero de todos. Conclusión 1.
No es cómo se empieza, sino cómo se acaba. No es cómo se empieza, es cómo se acaba. No podemos decir, yo llevo toda mi juventud sirviendo y ya he hecho suficiente. Se acabó, ya que lo hagan otros. Ya yo me quemé. Es como se acaba. No existe excusa para servir a Dios hasta el último minuto de tu vida. Si la oración es el ministerio principal que tiene la iglesia, porque al final lo que quiere es que actúe Dios en vez de hacerlo nosotros, no tienes excusa ninguna nunca de seguir trabajando para Dios hasta el final. No es como se empieza, es como se acaba. Conclusión 2. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Me voy a poner aquí apocalíptico. 6. El teléfono de la mujer. Es verdad, los primeros móviles eran 666, ¿no? Yo me acuerdo de alguno que me dijo, no me voy a sacar un móvil porque es la marca de la bestia, ¿no? 6666. 6666 es una forma de decir que en los últimos tiempos, igual que ahora, habrá un sistema económico que parecerá hasta divino, ¿no? Y necesitarás estar dentro de ese sistema para poder hacer riqueza, centrado en realidad en las riquezas y el poder. Y Jesús te dice que además es imposible salirse del sistema económico que en cierta forma es injusto. Te dice que las riquezas son mamón, riquezas injustas, que no hay forma, en realidad no hay forma de tener ni tú, ni yo, ni nadie, algo que en el fondo no se le ha sacado a otro de otro sitio, pero lo que te dice Jesús es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a ganar amigos en el cielo con eso? Es lo que te dice Jesús. ¿Qué vas a hacer con eso? Todo empezó con Salomón, Primera de Reyes 10:14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666. A alguien que parecía divino, a alguien que parecía la solución final, impuso una carga al pueblo que provocó la división del reino. Al principio todo el mundo estaba contento, lo hemos leído, todo el mundo comía. ¿Por qué? Porque tenían un proyecto, tenían un templo que construir, todo el mundo estaba contento de dar dinero, pero ¿necesitabas esa carga tributaria hasta el final? ¿Qué es lo que estaba manteniendo Salomón hasta el final? A sus mujeres, no sus lujos. El pueblo dijo, o me bajas la carga, lo veremos la semana que viene. Es decir, ese sistema injusto provocó la división del reino. Jesús lo que te está diciendo es, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Porque lo que tienes en el fondo ni es tuyo, ni es del todo justo. Pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Dónde vas a acumular tus riquezas? ¿En cosas, en experiencias, en viajes? ¿O vas a hacer que tenga un valor eterno? ¿Dónde pondrás tu riqueza? Conclusión 3. Estamos en la época de Jesús, unos años después. Viene un eunuco del templo, un ministro de Hacienda de la reina de Candace. Candace, según algunos expertos, pertenecía al imperio de Saba. Saba estaba como en Jordania, creo que era, y se extendió hacia Etiopía y Somalia. Es decir, un reino parecido al de la reina de Saba o parte de ese reino antiguo. El ministro de Hacienda viene a Jerusalén a buscar sabiduría. Puede que la influencia de lo que trajo la reina de Saba se hubiese mezclado en todas sus tradiciones y todavía iban buscando sabiduría. Pero llega al templo y el eunuco no puede entrar, una, porque es extranjero, y dos, porque es eunuco. Y se va sin encontrar esa sabiduría. Tiene que ir Dios a por él, le manda a Felipe, le explica lo que Jesús había hecho y encuentra la sabiduría eterna. La Iglesia Ortodoxa etíope hoy en día
2000 años después, dice que su origen está en este ministro de Hacienda eunuco, hoy en Etiopía. Es decir, reina de Saba, eunuco, iglesia cristiana en Etiopía. Lo que Dios puede hacer con las cosas buenas que hacemos, a pesar de nosotros, es increíble. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué el Señor permite eso? Pero claro, pasan siglos y el Señor hace cosas increíbles, entrelaza, saca conexiones, hace cosas asombrosamente increíbles. Dios no desaprovecha nada bueno que haces para Él. Tendrá consecuencias siglos y siglos después tuyo y de nosotros, y tendrá consecuencias eternas. Dios no desaprovecha nada bueno y saca todas las cosas buenas de todo lo malo que hacemos. Salomón fue un hombre tremendamente corrupto al final, pero incluso así, de alguna forma, el Señor había sacado influencias positivas. Así que me quedo con la última aplicación. Primera de Reyes 1:44 dice que Salomón entra en un pollino para ser proclamado rey por David. Podía haber traído la paz y prosperidad mundial y parecía ser ese Mesías final que iba a solucionarlo todo, pero al final era un simple hombre caído. La solución al final no podía ser humana. Hasta el humano más sabio de la historia estaba tremendamente caído. La solución necesitaba ser algo más. Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir Jesús: esta generación es mala, demanda señal después de todas las que había hecho. Pero la señal no le será dada sino la señal de Jonás. Versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí hay más que Salomón. Yo soy más que Salomón. Yo tengo más sabiduría que Salomón. O Jesús era un vanaglorioso, orgulloso, o lo que nos estaba diciendo es: si Él era el hombre más sabio, necesitáis a alguien que es más que un hombre. Necesitáis a alguien que tenga una sabiduría mayor que la de los hombres. Alguien mayor que Salomón. Uno mayor que Salomón es Jesús. Uno que tuvo una vida perfecta y que no solo era un hombre perfecto, sino que era el Dios perfecto, que con su señal, con la resurrección, demostró que todo lo que dijo y todo lo que hizo era de parte de Dios. Salomón exprimió al pueblo para sus vicios. Jesús es exprimido por nosotros para pagar los nuestros. Igual que Salomón entró en un pollino, Jesús hizo lo mismo para traer paz mundial a los corazones. Jesús es el verdadero rey, la verdadera solución final. ¿Quieres que sea el rey de tu vida? Oremos. Dios de los cielos, ni el más sabio de esta tierra, Señor, podía darnos una solución a nuestros pecados, a nuestras vidas, a la corrupción de este mundo, Señor. Gracias por hacerte hombre, Señor, y vivir una vida perfecta y traernos la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, porque en ti adquirimos el conocimiento de que solo por fe podemos recibir tu justicia, solo por fe podemos recibir tu solución y el perdón de nuestros pecados, Señor. Señor, sé nuestro Rey, ven pronto. Señor, reina nuestras vidas día a día. Haznos que todo lo que seamos, Señor, sea para ti. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores de tu sabiduría para todos los que nos conocen. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor os bendiga mucho. Nos vamos a poner